Gracias, señor presidente. Quiero darle un cordial saludo a todos los presentes, de igual manera a la ministra de Educación, a la doctora María Victoria Angulo, al presidente del ICETEX, el doctor Manuel Acevedo, de igual manera al viceministro de las TICs, Iván Mantilla, a mis compañeros citantes, a Rodrigo Rojas y Mónica Valencia y Mónica Raigosa, de mi bancada del partido de la U. De igual manera, a todos y a cada uno de los invitados, un cordial saludo a este gran encuentro, diría yo. La verdad que muy sentidas las palabras de Rodrigo en sus reclamos, en sus solicitudes, entre otras cosas, en un tema que es vital para todos nosotros y debido cuenta. Por eso propusimos este debate de control político, que básicamente es una reunión en la cual queremos dejar claros muchos aspectos importantes de un tema tan fundamental como es la educación en nuestro país y en el mundo. O sea, para mí, todo aquel que empuña un lápiz difícilmente va a empuñar un arma en el futuro. Y nosotros hoy queremos hacer un análisis básicamente del impacto del COVID-19 en el sistema educativo, tanto público como privado, y cuáles son las acciones, cuáles son los lineamientos para la prestación de este servicio de educación en casa y en la presencialidad, como hoy viene bien anunciándolo el gobierno nacional y especialmente la ministra de Educación. Esto que hoy se plantea, el tema de la alternancia, tiene que quedar claro en la opinión pública, por cuanto siento que se han generado una serie de cuestionamientos, de interrogantes, de dudas por parte de toda la sociedad en nuestro país, y obviamente todo ello se origina a unas directivas que expide el gobierno nacional, como son las directivas 011 del 29 de mayo y la 012 del 2 de junio del 2020, que es la que entra a definir cuáles son los lineamientos que precisan las condiciones para la continuidad del trabajo académico en casa, así como la adopción en el momento oportuno según el contexto de cada uno de los territorios y de cada establecimiento educativo, de un proceso de retorno gradual y progresivo en las aulas bajo un esquema de la alternancia. Dicho esquema estará bajo el liderazgo de las autoridades de salud y de educación, con la participación de los directivos docentes, de los docentes, de la decisión que adopten las familias, quienes van a ser muy claves en todo este proceso, que se definirá en el momento que se considere adecuado y oportuno para que se pueda generar todo este inicio gradual y progresivo del servicio educativo a la presencialidad. Estos documentos detallan orientaciones al sector educativo oficial y no oficial, jardines y colegios, y reconoce las particularidades de la ruralidad y las comunidades étnicas de nuestro país, las modalidades de atención, como las residencias escolares y otros elementos asociados a los niveles y grados educativos que en su conjunto permiten, con la debida participación, preparar las condiciones requeridas para que los estudiantes puedan continuar ese proceso educativo durante el año escolar del 2020 y diría yo que también bajo el año escolar del 2021. Y todo esto tiene que estar bajo unos esquemas de atención acordes con las recomendaciones de las autoridades de salud ante la pandemia del COVID-19. Por eso es importante la presencia del ministro de Salud en este debate de control político, por cuanto él va a ser clave en toda esa reapertura y de esos planes pilotos que se van a implementar en nuestro país. Así entonces tenemos que las estrategias de trabajo en casa deben permanecer teniendo en cuenta que no toda la población estudiantil deberá estar presencialmente. Eso tiene que quedar plenamente claro. Y sobre todo en esos centros poblados donde se han tenido tantos inconvenientes para poder regresar a la educación, habida cuenta de que tenemos altos índices de contagio y que obviamente lo que menos se quiere es que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes puedan estar contagiados. Cada decisión tomada por una institución debe tener en cuenta todas y cada una de las recomendaciones de las autoridades locales, así como también la evolución de la pandemia en esa región.
Es decir, esto no puede estar desarticulado, ministerio por un lado de educación, ministerio de las TICs por el otro lado, ministerio de salud por el otro lado, los entes territoriales como tal tampoco. Tiene que ser un trabajo de manera articulada porque tenemos que proteger la vida y la salud de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. De acuerdo a la información, será necesario que se realicen, y en eso sí quisiera, señora ministra, que se nos dejara claro por cuánto consideramos nosotros que tienen que hacerse unos ajustes pedagógicos, unos ajustes académicos, unos ajustes físicos, unos ajustes administrativos para poder operar en el actual contexto y de esta manera poder reducir el riesgo de contagio que se pueda presentar en nuestras instituciones de educación. Esto, por supuesto, tendrá que incluir un cambio en la jornada escolar. Es necesario nuevos horarios de entrada, nuevos horarios de salida, para de esta manera poder evitar aglomeraciones en nuestras instituciones educativas. Y yo estoy en el imaginario hoy de decirles de que considero y voy a seguir y voy a exponer durante mi intervención argumentos fundamentales que deben considerarse para la reapertura y para que nuestros niños y nuestras niñas puedan volver a las instituciones educativas y de qué manera. Así como la organización de grupos en cada curso, grados, a partir del análisis del número de docentes, del número de niños, del número de jóvenes que puedan participar de manera presencial en el regreso a la presencialidad. Por lo anterior, es importante manifestar, señora ministra, y a todos los invitados, que no es suficiente. Una de las cosas que enseñó el aislamiento hoy por parte de esta pandemia del COVID-19, que no la esperábamos ninguno, es la calidad de la educación. Para mí, la almendra de este debate o la perla de este debate es saber si el sector educativo, señora ministra, sí está fortalecido o fortaleció los aprendizajes en el estudio en casa. Y en paralelo, de esta manera, poder avanzar en lo pedagógico, en la valoración de aprendizajes y en la preparación de las condiciones de bioseguridad. O sea, ¿qué tanto está el sistema colombiano de educación en este momento, luego de más de 6, 7 meses, preparado para volver en las condiciones de bioseguridad a la presencialidad de nuestros niños, de nuestras niñas? ¿Está garantizado todo este esquema en los planes pilotos en nuestro país? En la alternancia deberá actuar con disciplina, con rigor, por cuanto son directrices demasiado amplias y poco específicas las medidas de bioseguridad que se disponen al interior de las instalaciones en nuestras instituciones, que ya las conocemos todos y que en la comunidad estudiantil ponen a prueba su validez y su eficacia. O sea, hoy ya nosotros sabemos cuáles son los protocolos que deben mantenerse, como es el tema del distanciamiento social al interior de los planteles, que debe ser de 2 metros, los tenemos hoy en nuestras instituciones, es un interrogante. En las rutas escolares también debe haber 1 metro de distancia entre un estudiante y otro, y solo podrá estar en el transporte escolar uno por fila. Yo me pregunto, ¿esto está plenamente garantizado? De igual manera, el uso de los tapabocas debe ser permanente. Y yo me pregunto, señora ministra, ¿será que ese uso del tapabocas, será que el tapabocas, que es un elemento fundamental en el medio de la pandemia del COVID, hoy todos nuestros niños, todas nuestras niñas tienen el acceso a los mismos, tienen garantizado el poder tener su tapabocas cada uno de los niños, y no solamente en las zonas urbanas, sino también en todas las zonas rurales, en todas esas zonas dispersas de nuestro país? El gobierno nacional va a garantizar que nuestros niños tengan el uso de este elemento que es fundamental para poder combatir el COVID-19 o evitar más bien el COVID-19. Se deben establecer horarios de lavado de manos en nuestras instituciones educativas. Ustedes saben que uno de los graves inconvenientes que hoy tienen nuestras instituciones en muchos sectores de nuestro país donde no se cuenta con el suministro de agua potable. ¿Tienen garantizado nuestros niños el uso del agua potable? De igual manera, yo quería preguntar, ¿cómo van a hacerse? ¿Será que nuestros docentes, será que el personal de las instituciones de educación están preparados para evitar que nuestros niños compartan elementos, que compartan un lápiz, un cuaderno, un borrador, alimentos como siempre han estado acostumbrados a compartir entre compañeros? De igual manera, el tema de los juguetes.
Esto ya se estableció un protocolo para evitar que los niños en los preescolar normalmente lleven juguetes. Estamos preparados para esto. De igual manera, hay otro de los requisitos que nosotros observamos en esta pandemia y es la desinfección del calzado. Hoy nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, también tienen todos estos protocolos y el ministerio le ha hecho el seguimiento respectivo para que esto se pueda cumplir. Y la verdad que nosotros hemos venido revisando los lineamientos que el Ministerio de Educación emitió sobre la prestación del servicio de educación bajo el esquema de alternancia y surgen preguntas en lo relacionado al papel que va a jugar esta cartera en dicho proceso. Pues queda claro que son los entes territoriales y sus respectivas comunidades educativas los que tendrán bajo su tutela el aislamiento y la implementación de una nueva propuesta educativa. Aquí se están delegando funciones que diría yo, a mi modo de ver, no solamente es delegar las funciones, es también el seguimiento que tenga que hacérsele a todas esas funciones que se están delegando en las entidades territoriales y en las comunidades educativas en todo el país. Aquí hay que hacer un control, aquí hay que hacer un seguimiento, aquí tenemos que actuar con mucha responsabilidad. En el documento de lineamientos para la alternancia de la educación se observa que son dos las fases que se va a dividir este proceso. Por un lado, que es la fase de planeación y de alistamiento, que contempla acciones tendientes a caracterizar y analizar las variables epidemiológicas, poblacionales, institucionales y territoriales involucradas en la generación de las condiciones educativas y de bioseguridad requeridas para mantener el proceso formativo. Por otro lado, la fase de implementación y seguimiento, que comprende el conjunto de criterios y acciones de orden administrativo y pedagógico que necesitan llevarse a cabo para reiniciar de manera gradual y progresiva la prestación del servicio de educación. Yo en estos aspectos sí quisiera que se nos contara en qué fase se encuentran en este momento, porque bueno, todavía no hemos visto a nuestros niños regresar a ninguna institución de educación, entre otras cosas, pues hemos observado cómo en el sector público los sindicatos y las agremiaciones como tal hoy se oponen al regreso. Existen voces encontradas frente al tema, pero normalmente y en un porcentaje mayor, pues existe una resistencia al mismo y yo diría que tiene su validez, pero también creo que hay que mirar aspectos también que tienen que ser considerados de los graves inconvenientes que hoy padecen nuestros niños y nuestras niñas en las instituciones, en sus casas, perdón, en las casas. Y yo diría que también hay que tener en cuenta que al ser los gobiernos locales los que asumen la responsabilidad, tanto en la primera como en la segunda fase, es urgente conocer por parte del ministerio y a profundidad los alcances que van a tener las mismas. Requerimos de todas las explicaciones que se puedan dar por parte de esta cartera frente a la propuesta, porque, como lo digo, es una responsabilidad enorme y a mi modo de ver, en muchas de las entidades territoriales, especialmente en todas esas zonas rurales y dispersas de nuestro país, pues difícilmente se van a cumplir con todos los protocolos y eso se está contemplando, si eso se está contemplando dentro del ministerio como tal. Y también es importante conocer cuál es el acompañamiento que el ministerio viene generando a todas las entidades territoriales, a las secretarías de educación, tanto departamentales como distritales. En lo particular, quiero decir, en mi departamento, pues conocemos del trabajo que hoy se viene haciendo por parte del gobierno departamental, del gobierno distrital, de las alcaldías locales. Y obviamente el departamento del Atlántico es un departamento pequeño, es un departamento que sufrió durante la pandemia con unos altos índices de contagio, en donde nuestros niños, nuestras niñas apenas están saliendo, están logrando superar ese encierro de tanto tiempo que bien, quiero decirles, fue muy complejo y comenzó uno a observar las debilidades mismas del sistema como tal, viendo cómo nuestros niños
no cuentan totalmente con los elementos necesarios, como lo decía Rodrigo, para poder recibir sus clases virtuales, viendo cómo nuestros niños no cuentan con todas estas, el ver una clase, en un teléfono que no cumple con todos los, diríamos así, con todos los protocolos para poder recibir una clase de condiciones dignas, pues obviamente hoy siento yo que esa brecha entre lo público, lo privado, entre la educación a nuestros niños va a existir, va a ir ampliándose mucho más. Y la verdad que creemos nosotros que hay que iniciar todas las acciones pertinentes para poder evitar de que no tengamos afectaciones en la educación de nuestro país y especialmente en toda esa generación que indudablemente en algún momento vamos a mirar una cuenta de cobro por lo que hoy estamos viviendo. Y ministra, y de igual manera a los demás funcionarios del gobierno nacional, queremos decirle que no tenemos la culpa, no esperábamos el COVID-19, no nos cogió preparados para ello. Entre otras cosas, hay que reconocer que en nuestro país hace muy poco tiempo se comenzó a pensar de manera efectiva en la educación, a mejorar infraestructura, a contar con más elementos. Recientemente aprobamos la ley TIC, que busca dar cobertura a todo el país. Pues obviamente esto nos va a tomar un tiempo importante, porque antes se pensaba en otros temas y hoy creo que de 6, 7 años para acá, pues se ha enrutado Colombia para abrir y superar brechas de desigualdad, como es especialmente en el tema de educación. Y nosotros mirábamos ejemplos como el caso de China, de Corea del Sur, en Francia y Alemania, que si bien es uno de los países que ha realizado un mejor manejo de la pandemia, lo cierto es que, bueno, ellos abrieron y en algunos casos tuvieron que cerrar por los incrementos de los contagios. Pues yo quisiera que en nuestro país se aprendiera de la lección en otros lados y pues obviamente esto nos permitiera tomar mejores decisiones y equivocarnos en lo que menos podamos, porque aquí estaríamos nosotros colocando en riesgo a nuestros niños y a nuestras niñas. Y la verdad es que si uno mira diferentes estudios, encuestas, que arrojan resultados diversos sobre la intencionalidad de regresar a la presencialidad, mientras, como lo dije ahorita, hay comunidades de padres, comunidades educativas, científicas, que le vienen solicitando al gobierno nacional que se dé un retorno seguro. Hay otros aseguran que solo 4 de cada 10 padres permitirían que sus hijos regresaran al colegio nuevamente en medio de las circunstancias actuales. Y eso es una realidad que tenemos que nosotros generar la confianza necesaria para que este porcentaje pues disminuya de manera ostensible. De lo que se trata, por lo tanto, en el caso particular, es poder implementar, que se implemente en nuestro país una estrategia segura que cumpla con todo el contexto de bioseguridad y que sea igualmente evaluable y medible de forma que se puedan hacer las correcciones, como lo dije, a que haya lugar. Yo sí quiero permitirme, por lo menos en el caso particular, manifestar unas realidades que existen en nuestro país, como es el caso de lo que manifiesta el Banco Mundial, que en los meses que llevamos de confinamiento, señora ministra, podría resultar una pérdida de aprendizaje entre el 0.3% y el 0.3 y el 0.9 de años de escolaridad en nuestros niños. Una brecha enorme, ¿no? Según el Instituto de Neurociencias, el encerramiento ha generado que el 88% de los niños hoy tienen una afectación en su salud mental y en su comportamiento. Obviamente el encierro, no hay absolutamente nada más que hacer porque entre otras cosas no podían interactuar o no pueden interactuar con niños de su propia edad, siempre el cuidado de adultos. Según la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina, los factores estresantes asociados al cierre de las escuelas pueden tener efectos aún más problemáticos y duraderos que la misma enfermedad. Y yo le quiero preguntar al gobierno nacional, en cabeza de la señora ministra, ¿esto está contemplado?
este tema de que las diferencias de aprendizaje que hoy se manifiestan por parte del Banco Mundial, lo que establece el Instituto de Neurociencias, cómo vamos a lograr que nuestros niños retomen el comportamiento, la conducta, y que esto no les llegue a afectar en su vida futura como hoy está planteado por estudios soportables. Más quiero manifestarles que hoy en El Tiempo encontrábamos una nota y una encuesta de más de 25.000 estudiantes a nivel mundial, 250.000 estudiantes a nivel mundial de Save the Children, que reveló unas cifras que alarman a nivel mundial, y es que 7 de cada 10 niños están aprendiendo poco o nada ahora que no van a la escuela. Y a mí ese es un tema que de verdad me preocupa muchísimo. Entre otras cosas, por cuanto si nosotros miramos esa brecha que existe entre la educación pública y la educación privada, y usted, ministra, lo observa cada vez que nuestros jóvenes salen de las escuelas públicas para poder acceder a la universidad, todas las dificultades que se presentan. Y hoy existen unas grandes debilidades en lo público y nuestros niños, pues obviamente en esta pandemia se van a ampliar esa regla entre lo público y lo privado que nos va a costar recuperar en el tiempo. De igual manera, dice también que el COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la educación de niños y niñas de entornos más pobres y está ampliando la brecha entre los niños ricos, los niños en situación de pobreza. Una realidad dolorosa, porque lo que sé y la intención del gobierno al invertir en la educación pública es precisamente poder lograr cerrar esa brecha existente entre nuestros niños en Colombia. De igual manera, nuestros niños y niñas que se retrasan en la educación corren un mayor riesgo de abandonar la escuela por completo y ser víctimas de muchos factores que todos conocemos, de explotación laboral, de matrimonio infantil, más trabajo doméstico. Y en ello quiero manifestarles que las que hoy están siendo más afectadas son las niñas, a las cuales también hoy se les ha obligado al trabajo doméstico, se les ha obligado, porque obviamente están en la casa, al cuidado de otras personas. La violencia se ha incrementado en nuestros niños y en nuestras niñas, porque obviamente al estar en la casa son objeto de violencia por parte de los mayores, porque si hay algo que es claro es que la escuela es el lugar más seguro para nuestros niños, para nuestras niñas y para nuestros adolescentes. Y la verdad que todo esto induce, señora ministra, a pensar bien las decisiones que deben tomarse por parte del gobierno nacional frente a la protección de nuestros niños y de nuestras niñas, entre otras cosas, porque son el bien supremo que tenemos nosotros y ahí estamos construyendo el futuro de nuestro país. Y yo sí creo que el proceso, para contextualizar todo el tema de este debate, el proceso de planificación y puesta en marcha del modelo de alternancia educativa está fuertemente descentralizado, señora ministra. Por cuanto yo creo y creería yo de que ahí sí es importante el seguimiento y el control por parte del gobierno nacional. Y de acuerdo con el gobierno nacional, la fase ya todos la conocemos, la fase de planeamiento, de planeación y alistamiento, y también la fase de implementación y seguimiento. Y yo sí quisiera que ante estas pues se ejerza el mayor de los controles. Yo le quiero confesar a ustedes que yo sí estoy de acuerdo con que nuestros niños y nuestras niñas de manera gradual, de manera progresiva y cumpliendo con todos los protocolos, puedan regresar nuevamente a la presencialidad. Muchos de los hogares hoy afectados desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, muchos de los padres hoy no cuentan con recursos económicos para atender, han perdido su capacidad laboral porque obviamente tienen que atender a los niños, a las niñas y a los adultos. Y quiero manifestar, pues como lo dije ahorita, la mayor de nuestras preocupaciones, y es que nuestras niñas son las mayormente violentadas, las mayormente vulneradas, y obviamente siente uno profunda tristeza cuando
se había logrado avanzar mucho en lo público. Mi defensa es al tema de lo público, mi defensa hoy es al tema también a las garantías que puedan tener nuestros niños a través de la educación privada, cuando eso es una decisión también de los padres y que tiene que brindarse todas las condiciones, como lo decía Rodrigo en su intervención, que para mí fue muy acertada, y sus propuestas también muy válidas. Yo creo que hoy más que nunca tenemos enormes retos. Usted es una mujer preparada para esos grandes retos y sé que los va a asumir con mucha responsabilidad, al igual que en el tema de la virtualidad. Yo pienso que tenemos que llegar a todos los niños y niñas de Colombia para que puedan tener los instrumentos necesarios. Yo he visto cómo en estos días muchos padres de familias pensaron que solamente era el tema de la virtualidad, pero no, es que también hoy los niños hay que sacar más copias, hay que estar muy atentos, y yo siento que en el modelo de educación no estábamos preparados para la virtualidad y hay que también prepararse para ello, porque el COVID-19 llegó y les quiero confesar, no se va a ir el 31 de diciembre del 2020. El COVID-19 llegó para quedarse un buen tiempo. Y por lo tanto, las acciones del gobierno nacional, los gobiernos departamentales, de las entidades territoriales, deben ir encaminadas precisamente a mantenernos en esto y sobre todo a sostener efectivamente acciones para que esto no afecte de ninguna manera la educación en nuestro país, especialmente a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Mil gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra.